En las etapas intermedias es cuando tenemos más posibilidad de regresión, o sea, podemos intervenir para que el paciente no desarrolle cirrosis. Entonces, vamos a ver que a través de FibroScan podemos detectar etapas más tempranas de la cirrosis. De la fibrosis, perdón. Estas son las causas de cirrosis hepática. Por ejemplo, infección crónica por virus B, infección crónica por virus de hepatitis C, sobrecarga de hierro, hígado graso no alcohólico en pacientes con síndrome metabólico y el consumo de alcohol. Antes, la primera causa de cirrosis era el consumo de alcohol, pero ahora no. La epidemiología ha cambiado y la principal causa de cirrosis, la principal causa de trasplante hepático por cirrosis son pacientes que tienen esteatosis hepática. Principalmente también en pacientes diabéticos. Si hacemos una epidemiología en Guatemala, el 30% de los pacientes tienen diabetes y muchos de ellos no conocen su condición clínica. Para el diagnóstico definitivo de cirrosis hepática, definitivamente uno tendría que hacer una biopsia para confirmarlo al 100%. Pero, ¿consideran ustedes que aún se hace biopsia hepática? Podríamos decirle, sí, aún hacemos biopsia hepática. En el Hospital Roosevelt, bueno, en la unidad que trabajamos nosotros, hacemos más o menos como una o dos biopsias hepáticas al mes. Pero no es para el diagnóstico de cirrosis hepática, es para estudiar otras causas de un paciente, por ejemplo, tiene elevadas las transaminasas, no nos hemos dado cuenta por qué, le hacemos pruebas de virus B, virus C, pruebas autoinmunes, buscamos todas las causas probables y no hemos identificado la causa de la lesión hepática, entonces ahí está indicado hacerle una biopsia, pero no para cirrosis. Pero ¿qué es lo que le criticamos nosotros a la biopsia hepática? Si es el gold estándar para diagnosticar cirrosis. Definitivamente es el riesgo de complicaciones. Se ha visto que los pacientes pueden tener hematomas, principalmente si tienen prolongados los tiempos. Paciente que tiene daño hepático, que tiene una injuria hepática, obviamente va a tener prolongado el INR, puede tener trombocitopenia, entonces la probabilidad de un hematoma es mayor. Sangrado a cavidad, neumotórax, fístulas, o sea, en el área de punción, después puede estar saliendo líquido biliar. Error de muestreo, el tamaño de la muestra es de 1 milímetro más o menos. Y puede haber variabilidad interobservador entre un patólogo hasta un 58%. Entonces, consideramos, o está bien establecido que una biopsia hepática pues todavía tiene sus indicaciones claras, pero tiene efectos adversos, que es lo que llama la atención y lo que uno trata de evitar llegar a este punto. Por eso es que ha surgido desde hace mucho tiempo métodos no invasivos para cómo detectar la fibrosis, cómo detectar si el paciente tiene esteatosis hepática. Y este es el FibroScan, como ven ustedes la imagen, ese es el equipo, el paciente se coloca en esa posición, no es invasivo, vean, o sea, no hay ningún riesgo para la vida del paciente. Y en realidad la elastografía por FibroScan, el término correcto es una elastografía transitoria por vibración controlada. ¿Y qué es lo que mide la onda de vibración? La rigidez del hígado. Es una onda de elasticidad, debemos de tener un valor promedio de 10 mediciones y nos da un valor en kilopascales. Mientras más rígido sea el hígado, la velocidad de onda va a ser mayor, entonces el valor de kilopascales va a ser más alto. Para detectar cirrosis, tiene un área bajo la curva de 0.94. ¿Qué significa eso? En estadística, en medicina se usa mucho áreas bajo la curva. Mientras más se acerca a 1 es porque el examen tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad, entonces es mejor. Pero estudios que lleguen a un valor de 1 son muy pocos. Pero 0.94 es bastante aceptable para detectar cirrosis. El FibroScan, pues, ubicamos un punto exacto del hígado, más o menos entre el quinto y el sexto espacio intercostal. Hay 3 sitios en donde se hace la vibración y prácticamente esta es la sonda, vean, acá,
La cantidad de tejido hepático que se evalúa de profundidad más o menos son 4 centímetros y de diámetro 1 centímetro. Es un volumen mucho mayor que una biopsia hepática. Estas son las ondas de vibración que la sonda emite, y si el hígado es un tejido blando, homogéneo, que no tiene fibrosis, que no tiene nódulos por fibrosis o por cirrosis, la velocidad va a ser no tan rápida, más o menos. Vamos a ver más adelante los valores promedios de velocidad. Pero, la opción o una de las ventajas que tiene este estudio es que podemos detectar ausencia de fibrosis o fibrosis leve, F1 y F2, fibrosis significativa, F2, fibrosis severa, F3, cirrosis, F4. Ya en los pacientes que ya llegaron a F4 y tienen cirrosis, pues ya sabemos que tenemos que clasificarlo si es Child-Pugh A, Child-Pugh B y Child-Pugh C para ver el pronóstico que nuestro paciente tiene, pero en realidad lo más importante acá es que podemos detectar etapas intermedias. Por ejemplo, un paciente con hepatitis por virus C, detectamos y vemos que tiene fibrosis significativa, fibrosis grado 2, le damos tratamiento y puede tener regresión, porque todavía está en etapas donde hay regresión. La duración es entre 5 y 10 minutos, resultado inmediato y alta reproducibilidad. ¿Qué significa esto? Que nos puede dar resultados similares en condiciones de los pacientes similares. Y acá se explica mucho mejor. Un hígado normal lo podemos semejar como una mandarina o una naranja, pero mientras más rígido está, una pelota de tenis, y esta es una pelota de golf. Aquí está más rígido el hígado, o sea, ya tiene fibrosis. Y vean cómo aumentan los niveles de kilopascales. Puede llegar hasta 30, 35, 75. Definitivamente también, si un paciente con fibrosis o cirrosis le hacemos un fibroscan y nos tira 50 de kilopascales, no solamente estamos detectando fibrosis, también estamos detectando que tiene alta probabilidad de tener varices esofágicas de alto riesgo, porque ya va a tener más hipertensión portal, y también el riesgo o la probabilidad de desarrollar cáncer de hígado es mucho más alto. Esta es la imagen que nos da el sistema, el software. Por ejemplo, este paciente, John Smith, 3.9 kilopascales, es normal. Esta es la línea que deberíamos de ver en un paciente normal, más o menos a unos 90 grados, podría decirle, que tiene que ser homogéneo el tejido. Entonces esto nos indica que sea un paciente normal. Pero veamos aquí, F0, fibrosis 0, paciente normal, la velocidad va a ser de 1 metro sobre segundo y la cantidad de kilopascales 3, o sea, es un paciente normal. Pero si nos vamos al otro extremo de alguien que ya tiene cirrosis, que es F4, hay mayor velocidad, la línea se inclina un poco más y 27 kilopascales. El paciente seguramente ya tiene cirrosis con un área bajo la curva de casi el 100%, o sea, es diagnóstico. Entonces, este es el beneficio, como les mencionaba, de poder también tener un valor pronóstico en cuanto a la medición de los kilopascales, porque si le hacemos más estudios, seguramente vamos a corroborar que ya tiene varices esofágicas, que eso lo vamos a hablar más adelantito. La capacidad de la elastografía y de los métodos séricos para detectar cirrosis en pacientes con hepatitis C. Este fue un estudio publicado por Castera en el 2009. Ustedes saben, como médicos, que hay algunos marcadores en la sangre, marcadores séricos, que nos pueden predecir que el paciente ya va a tener fibrosis. Los niveles de ALT, las plaquetas, AST, albúmina, y aquí compararon todo eso con el fibroscan. Y vean, para detectar cirrosis en pacientes con infección por virus C, el fibroscan superó a estos valores, a estos marcadores séricos. Les mencioné con un área bajo la curva de 0.96, que es esto. O sea, se acercó mucho a la unidad con buena sensibilidad y buena especificidad. Esto es para detectar cirrosis, o sea, fibrosis grado 4. La capacidad de la elastografía para predicción de hipertensión portal con fibroscan. Ya saben ustedes que un paciente que tiene cirrosis
hace fibrosis a nivel de los sinusoides, en donde están las venas hepáticas. Esto va a aumentar la presión de la vena porta. Y el aumento de la vena porta es que va a hacer que nuestro paciente tenga ascitis, que se le bajen las plaquetas, que le salgan varices esofágicas. Entonces el FibroScan nos predice que pacientes también ya van a tener hipertensión portal clínicamente significativa, con un área bajo la curva de 0.81, y si utilizamos el FibroScan más un valor sérico, el FIB4, por ejemplo, el FIB4 utiliza edad, plaquetas y niveles de AST. Si utilizamos eso, lo ingresamos a una fórmula y con los valores que ya están establecidos tenemos alta probabilidad de determinar que el paciente ya tiene hipertensión portal. Capacidad de la elastografía para predecir hipertensión portal significativa y severa. Recordemos que la presión de la porta normal es menos de 5 milímetros de mercurio. Arriba de 10 ya es clínicamente significativo, arriba de 12 es una hipertensión portal severa y el paciente va a estar muy descompensado. Entonces, para predecir hipertensión portal significativa, o sea, arriba de 5, la medición de la fibrosis del hígado, 0.85 con un área bajo la curva bastante aceptable, y 0.87 para predecir hipertensión portal severa. Recordemos que aquí solamente estamos viendo un análisis que podemos utilizar y podemos hacer con este equipo, que es la fibrosis del hígado. Nos ayuda también para el riesgo de cáncer de hígado. Una de las complicaciones de tener cáncer, cirrosis, es el desarrollo de cáncer de hígado, hepatocarcinoma. Entonces todos los pacientes que uno está tratando con cirrosis tiene que hacer un tamizaje de cáncer de hígado porque la probabilidad es mucho más alta. Entonces con el FibroScan, vean que a medida que los valores de kilopascales aumentaron, arriba de 40 kilopascales, definitivamente ella es un paciente con cirrosis. La probabilidad o el riesgo relativo de desarrollar cáncer de hígado aumentó a 4.5, o sea que la probabilidad de tener cáncer en estos pacientes es mucho más alta. Solo estamos utilizando ese valor como un valor predictor. Esos son casos de hepatitis C. Hepatitis B, vean también. Este metaanálisis publicado por Kohn evaluó 2.772 pacientes para detectar fibrosis F4, cirrosis 0.92, tiene un buen valor con significancia estadística. Y para detectar fibrosis intermedia o F3, 0.88. Entonces nos sirve hepatitis C, hepatitis B y definitivamente más adelante vamos a ver pacientes con hígado graso también. Y la probabilidad de desarrollo de cáncer de hígado también en hepatitis C, aumentó la fibrosis, el riesgo relativo aumentó también. O sea, es como un valor que nos predice el pronóstico de estos pacientes, que la fibrosis es directamente proporcional con la probabilidad de desarrollar cáncer de hígado. Sí, aquí vemos la tomografía, este es un hígado pequeño de un paciente y este es el desarrollo de hepatocarcinoma, o sea, esta es una neoplasia evidente, pues que es lo que queremos evitar con este tipo de estudios y no son invasivos. Pues. Recordemos que muchos de los pacientes que ya tienen fibrosis, cirrosis, a muchos no toleran hacer un procedimiento endoscópico, entonces estas herramientas nos ayudan para este tipo de pacientes también. Los valores de kilopascales de fibrosis varían de acuerdo de la etiología de por qué, de la etiología del daño hepático. Entonces por eso es importante que cuando uno solicite un FibroScan también ponga ahí la indicación: solicito FibroScan por hígado graso, solicito FibroScan porque tiene hepatitis C, solicito FibroScan porque tiene hepatitis autoinmune. ¿Por qué? Porque los valores varían un poco. No es lo mismo que tenga, por ejemplo, para virus C 14,5 kilopascales es F4, pero para pacientes que tienen, por ejemplo, esta otra condición de hígado graso no alcohólico puede ser solamente F3, entonces varía y hay fórmulas para calcularlo, pero es importante tener la condición en mente cuando uno solicita un FibroScan.
Estas son las recomendaciones de la Sociedad Europea para Estudios del Hígado y la ALE, que es la Sociedad Latinoamericana para el Estudio del Hígado. La fibrosis hepática puede ser estratificada por métodos no invasivos en primera instancia, o sea, FibroScan, reservando la biopsia para aquellos casos dudosos o de etiologías mixtas. Y es una recomendación 1A. O sea, la recomendación 1A es la que tiene más alto nivel porque tiene más estudios. Entonces, es importante tener esto en mente. Sobre esto les estaba mencionando hace un rato. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene en una histología, en una biopsia, F1, F2, F3 y F4, esto es lo progresivo, pero definitivamente el gradiente de presión de la porta va a ir aumentando a medida que la fibrosis también aumente. En una endoscopía vamos a encontrar varices esofágicas hasta cuando la presión aumenta arriba de 10. La clínica, aquí el paciente va a ser asintomático. Ya cuando el paciente tiene cirrosis, ya es fácil detectarlo, porque tiene ascitis, tiene encefalopatía, ha tenido hemorragia digestiva superior por varices esofágicas. Pero lo importante de esta imagen es que veamos acá que con los marcadores serológicos y la elastografía hepática, o sea, FibroScan, podemos detectar etapas tempranas en donde hay regresión. El ultrasonido es bueno para detectar cirrosis. O sea, ya el paciente ya tiene fibrosis grado 4, pero una de las desventajas del ultrasonido es que es operador dependiente y también es dependiente del equipo que estemos utilizando. El FibroScan no es operador dependiente porque uno identifica el hígado y el equipo hace las mediciones y uno solo ingresa los valores bien establecidos. Esto es en cuanto a la fibrosis del hígado. Esta imagen me gusta bastante porque explica toda la circulación que hay a nivel del hígado. Cuando hay cirrosis a nivel hepático, hay aumento de la presión de la porta. Esta es la vena porta. Vean, la vena porta tiene la vena esplénica, la vena mesentérica superior y aquí está la vena mesentérica inferior. Entonces, cuando hay cirrosis, aumenta la presión de la porta, porque hay aumento de la presión de los sinusoides. La manera exacta de poder determinar la presión de la porta es haciendo un cateterismo, o sea, se ingresa por acá, a nivel del atrio derecho, vena cava superior, vena cava inferior, y se llega hasta las venas hepáticas. Esto es en centros especializados, es invasivo, es costoso también. Hay métodos indirectos, como lo que estamos mencionando actualmente. Y acá con la fibrosis hepática y la rigidez hepática podemos determinar de una manera indirecta la presión de la porta. Pero también tenemos la ventaja de que si ustedes se dan cuenta, la porta viene acá, aquí está la vena esplénica y llega a nivel del vaso. La presión de la porta se ve directamente proporcional, relacionado a la fibrosis esplénica. ¿Por qué va a haber fibrosis esplénica cuando hay cirrosis? Porque hay aumento de las colaterales a nivel de la porta, hay también aumento del flujo sanguíneo, porque hay resistencia sinusoidal y hay aumento del flujo acá. Entonces, mientras más hipertensión portal haya, va a haber más rigidez esplénica. Entonces, otro método que tenemos para poder ver la presión de la porta es midiendo la rigidez del vaso, ¿sí? Y vemos acá, ya les mencioné que estos son los métodos invasivos, estos son los no invasivos. La rigidez hepática, si encontramos arriba de 20 o 25 kilopascales, pero el valor exacto es 20, en cuanto a la rigidez esplénica, el paciente va a tener hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Y a qué se traduce eso? Va a tener varices, puede tener ascitis, pero también podemos hacer la medición de la rigidez esplénica. Y esta es un poco más exacta porque no solo mide la presión estática a nivel de los sinusoides hepáticos aquí, la presión de la porta, la rigidez esplénica no solo va a medir esta presión estática de los sinusoides, sino también va a medir la presión dinámica
que está acá de la porta, porque va directamente al vaso. Entonces tiene esa ventaja y puede ser más exacta la rigidez esplénica que la rigidez del hígado para medir la presión de la porta de manera indirecta. Sí, aquí con valores arriba de 40 kilopascales en la rigidez esplénica, el paciente va a tener hipertensión portal clínicamente significativa y descompensación por la cirrosis. ¿Cuáles son los valores normales de la rigidez esplénica? Pues este estudio publicado en el 2022 utilizó a 82 sujetos sanos. La media de la rigidez esplénica, spleen stiffness, ¿qué es esto? En pacientes adultos sanos es de 18.3 kilopascales, y esto es independiente del género y independiente de la edad. O sea, valores de 18, 15 son definitivamente normales en cuanto a la rigidez esplénica. Pero ¿en qué momento el paciente ya va a tener la probabilidad de tener hipertensión portal y tener varices esofágicas por eso? Pues aquí en este metaanálisis incluyeron muchos estudios, pero definieron que hipertensión portal clínicamente significativa, o sea, arriba de 10 milímetros de mercurio, arriba de 50 kilopascales. Y como ya les había mencionado, hipertensión portal clínicamente significativa en cuanto a la rigidez hepática, arriba de 20. Aquí hay otro estudio. Y este se publicó en el Hepatology en el 2022, en donde midieron la rigidez esplénica también para evaluar a los pacientes que tenían probabilidad de tener hipertensión portal clínicamente significativa y tener varices esofágicas. Veamos la rigidez esplénica del total de pacientes, 100, los que tenían varices esofágicas tenían 58.6 kilopascales y los que no tenían varices esofágicas abajo de 39, ahí sale el valor de 40 en este y en muchos estudios más. Y aquellos pacientes que tenían hipertensión clínicamente significativa también arriba de 40, y los que no tenían hipertensión portal clínicamente significativa abajo de 37, o sea abajo de 40, con PES estadísticamente significativas. Entonces, para poder predecir la probabilidad de que nuestro paciente vaya a tener hipertensión portal y que vaya a tener también varices esofágicas, está la medición de la rigidez hepática y la medición de la rigidez esplénica. ¿Y cuál es mejor? Pues se comparó, ya les había mencionado, el área bajo la curva de la rigidez hepática 0.61 y de la rigidez esplénica 0.81. Un poquito mejor para la rigidez esplénica y para tener varices de alto riesgo también. Y el valor de corte que ellos establecieron 41, pero en general se utiliza el valor de corte de 40. ¿Y por qué es mejor la rigidez esplénica? Porque ya les mencioné, mide no solo la presión estática, sino la presión dinámica que hay a nivel de la porta. Estas son las recomendaciones de las guías Baveno, que son Baveno 7, son las últimas. Las guías Baveno son las que como gastroenterólogos nosotros utilizamos para tratar pacientes con cirrosis y para tratar hipertensión portal, porque son las más reconocidas y las más utilizadas. Entonces ellos dicen que la rigidez esplénica se puede utilizar en pacientes que estamos buscando y ver si tiene hipertensión portal. Si tiene menos de 21, el paciente no va a tener hipertensión portal clínicamente significativa y estar tranquilos. Si tiene arriba de 50, el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa, va a tener varices, va a tener riesgo de complicaciones, pero hay una zona gris de 20 a 40, pero ya se estableció, comparando los estudios que les había mencionado, que si el paciente va a tener menos de 40, puede tener varices esofágicas, pero probablemente no vayan a ser de alto riesgo. Cuando uno hace una endoscopía y mira varices esofágicas, si no son de alto riesgo porque son pequeñas, no les hace nada, ahí las deja. Pero si el paciente tiene varices de alto riesgo, uno hace la endoscopía y tiene que aplicarle tratamiento de una vez a esas varices. Pero ya con estos valores uno podría incluso evitar hacer una endoscopía, pues también es invasiva, es costosa. Esta es un algoritmo de 2 pasos que recomiendan las guías Baveno 7, y con esto podríamos evitar hasta el 40% de las endoscopías. ¿Y qué es lo que ellos recomiendan? En nuestros pacientes que ya tienen cirrosis, o sea que tienen fibrosis F4, hagámosle la rigidez hepática, midámosle el fibroscan a nivel del hígado. Si tiene menos de 20 y tiene más de 150,000 plaquetas, si cumple esos criterios,
nos quedamos tranquilos, tiene un valor predictivo negativo del 90% de que no va a tener varices. Recuérdense que a medida que la presión de la porta aumenta, el vaso se hace más grande y se vuelve fibrótico. Eso hace un secuestro de plaquetas y el paciente va a tener trombocitopenia en pacientes cirróticos. Pero si tienen más de 150.000 y menos de 20 kilopascales, va a ser baja la probabilidad de que tenga varices esofágicas. Pero si tiene más de 20 y menos de 150.000 plaquetas, utilizar la rigidez esplénica. Si tiene menos de 40, nos quedamos tranquilos, pero si tiene más de 40, hay que hacerle una endoscopía y prepararse para darle tratamiento antes de que el paciente sangre, porque definitivamente en algún momento va a sangrar, va a tener hemorragia superior. Eso es en cuanto a la rigidez esplénica. Y el último parámetro, y con esto vamos a finalizar, la parte que me corresponde es el tercer aspecto, que es el parámetro de atenuación controlada. El parámetro de atenuación controlada es un estudio que se hace simultáneo a la rigidez del hígado. O sea, no hay que hacer otro estudio, sino que en el mismo examen se analizan los dos parámetros. También es no invasivo y la fisiología de cómo se explica esto es que a medida que haya más grasa en nuestro hígado, la velocidad de conducción también va a ser mayor y esto nos da un valor en decibelios que mide el aparato. Entonces, valores más altos, mayor grasa, igual que la fibrosis. Esa es la lógica que ellos utilizan. Recordemos también que para poder establecer el diagnóstico exacto de hígado graso es con una biopsia hepática y detectar más del 5% de los hepatocitos con grasa. Pero por lo menos yo nunca me haría una biopsia hepática por hígado graso, por lo que ya vimos. Ahora, si tuviera otra causa de daño hepático, entonces definitivamente sí, pero para eso están estos estudios no invasivos. Y el hígado graso puede afectar hasta el 31% de la población general, el 46% de bebedores regulares, aunque aquí sería hígado graso alcohólico. 50% de los pacientes que tienen virus de hepatitis C, porque el virus de hepatitis C, los mismos genotipos que tiene, pueden producir también acúmulo de grasa. Hasta el 80% de los pacientes obesos pueden tener hígado graso. O sea que nosotros los gorditos tenemos alta probabilidad de tener hígado graso. Y eso de que digan el hígado graso es normal, no es normal. Hay que ponerle mucha atención. Es diferente porque uno hace un ultrasonido y le reportan hígado graso severo, pero ya son etapas también avanzadas y después de S3 sigue la fibrosis. Con el fibroscan podemos ver también con el CAP del hígado, podemos ver si el paciente tiene ausencia de hígado graso, o sea S0, si tiene hígado graso grado 1, S1, S2 y S3. Un ultrasonido, una tomografía, resonancia puede detectar la grasa más o menos cuando haya un 20% de los hepatocitos afectados, incluso hasta un 25%. Fibroscan lo puede detectar con valores un poco más bajos, 10% más o menos, entonces es un poquito más sensible. Este es el mismo método, evalúa el mismo volumen de tejido, se hace el análisis de la rigidez y el análisis del CAP, que sería esteatosis. Sí, es en el mismo momento. El paciente, en este estudio publicado en el Hepatology en el 2012 también, establecieron los valores de los puntos de corte para poder detectar hígado graso y también áreas bajo la curva. Quizás han escuchado y van a escuchar siempre este término, pero son valores estadísticos importantes. Por ejemplo, para detectar S1, 0.91, o sea, tiene un buen valor. Arriba de 80 se considera un buen valor, 0.91. S2, 0.95, S3, 0.89. Y cuando se compara, por ejemplo, la comparación de S1 y S3, un área bajo la curva de 1. ¿Qué significa esto? Que para detectar los extremos es mucho mejor el equipo. Y para detectar S2
quizá la sensibilidad baja un poquito y la especificidad, pero también es bastante alta, 0.97 y 0.89, o sea, es un buen método diagnóstico para establecer esteatosis hepática. Este otro estudio publicado en el Gastroenterology en el 2019 evaluó la exactitud del FibroScan para poder detectar fibrosis y esteatosis en pacientes con hígado graso. Importante aquí que fueron 450 pacientes y a estos pacientes, después de hacerles el FibroScan, en las siguientes 2 semanas les realizaron biopsia hepática, o sea, lo compararon con el gold estándar, ahí es cabeza a cabeza el estudio. Veamos aquí, para poder establecer esteatosis y fibrosis, el área bajo la curva para detectar esteatosis 0.87, o sea, bastante bueno, y el área bajo la curva para detectar fibrosis 0.80 y mejora para detectar cirrosis, o sea, es mejor en los extremos. Y algo importante que es lo que quiero resaltar aquí, la esteatosis no interfiere con el resultado de la fibrosis. O sea, no significa que si yo voy a tener S3, de repente ese aparato no me va a detectar bien si tiene fibrosis el hígado. Entonces, en este estudio, lo ven aquí, la esteatosis o el tipo de sonda no tuvieron ningún impacto en la rigidez hepática, o sea, en los niveles de kilopascales para detectar fibrosis hepática. Las últimas 2 diapositivas. Ventajas de la elastografía con CAP, ampliamente utilizado, validado, estos estudios, hay muchos, es no invasivo, que es importante. Criterios de calidad bien definidos, hay criterios que el mismo sistema pide para poder decir que es un estudio bien hecho. Tiene buena reproducibilidad, detecta rigidez hepática y esteatosis en el mismo momento. Y el equipo adquirido también detecta la rigidez del vaso. Yo mencionaba, hacía un comentario que nosotros en el Hospital Roosevelt tenemos FibroScan, pero no podemos medir nosotros fibrosis esplénica porque no tenemos ese sistema, y este sí lo tiene. Excelente para excluir cirrosis. Valor pronóstico en cirrosis, ¿por qué? Porque nos predice quién tiene varices, quién puede tener varices, quién puede tener mayor riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Es amigable, significa que es fácil de utilizar, de corta duración, indoloro, aplicable como método de tamizaje tanto para esteatosis como para fibrosis. ¿Cuáles son los factores confusores? No todo es ese color de rosa, como dice el dicho. Cuando hay inflamación, porque como hay necrosis de los hepatocitos, los niveles de fibrosis pueden estar alterados. Entonces, si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, 1000 de transaminasas, no se recomienda hacerlo en ese momento, sino esperar a que por lo menos las transaminasas no estén 5 veces su valor normal. Ayuno, 3 horas de ayuno, el metabolismo hace que aumente la fibrosis, por lo menos 3 horas de ayuno necesitamos. Cuando hay mucha colestasis, entonces tenemos que evaluar la fosfatasa alcalina. Cuando hay mucha colestasis también hay una alteración. Anteriormente la obesidad era un factor confusor, pero ahora ya con sondas XL, pacientes que tienen índices de masa corporal muy altos, ya no hay ningún problema. El consumo de alcohol en ese momento, por ejemplo, si el paciente estuvo consumiendo alcohol y le hacemos el FibroScan, puede tener alguna alteración en los resultados, entonces es mejor esperar que por lo menos pasen unas 24 horas del consumo de alcohol. Congestión, cuando hay pacientes que tienen cirrosis por falla cardíaca derecha, podría haber la confusión. La inexperiencia también, se solicita que por lo menos alguien que esté certificado haga o haya hecho por lo menos 100 exámenes de FibroScan. Hay mucho que hablar, solo traté de resumirlo, los puntos más importantes que es la medición de la rigidez hepática, rigidez esplénica y la esteatosis hepática. Entonces, vamos a pasar a conocer el equipo, porque aquí les hablé más de los aspectos clínicos, que es con Gina. Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad que para Promed es algo muy gratificante ver cómo Centro de Diagnóstico de Benecer está comprometido siempre con el diagnóstico de sus pacientes, ¿verdad? De que todos los médicos que trabajan para ellos puedan ofrecerle a sus pacientes estudios avanzados para poder diagnosticar de manera temprana, como lo dijo el doctor, y poder prevenir complicaciones, en este caso en pacientes relacionados con el hígado. Entonces, yo les vengo a
a hablar del equipo que Benecer acaba de adquirir. El equipo es el FibroScan 630, es un equipo que, como lo explicó el doctor muy bien, es un equipo que se encarga para poder cuantificar la rigidez hepática, esplénica y la esteatosis hepática, además de poder predecir cuando el paciente tiene hipertensión portal o ya presenta varices esofágicas. Entonces vamos a hablar de la marca es Ecosens, es una marca francesa que ha trabajado durante 15 años para desarrollar todos estos productos para llegar al más grande de toda la línea, que es el 630 Expert. Han sido 15 años de desarrollo para poder ubicar y mejorar y perfeccionar la tecnología para que sea un equipo que hoy en día podemos decir con mucha tranquilidad que tiene una alta especificidad y muchísima sensibilidad al momento de realizar los estudios. Vemos que además no solo nos hemos enfocado en crear un solo modelo, sino que también hemos hecho diversos modelos que se adaptan a las necesidades de los usuarios, desde equipos que son portátiles para únicamente poder cuantificar la esteatosis hepática, como llegar hasta el FibroScan 630, que nos permite estar en centros de diagnóstico avanzados para hacer estudios más específicos para pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. Entonces, como lo vemos, FibroScan es la solución completa y no invasiva. Esto es súper importante, que al momento de que nosotros le digamos a nuestros pacientes que les estamos refiriendo un FibroScan, va a ser un estudio que no les va a doler, va a ser un estudio que se va a hacer muy rápido y va a ser un estudio que tiene muchísima sensibilidad al momento de decidir en qué estadio está mi paciente, ya sea de esteatosis o de fibrosis. Como lo dijo el doctor, en el mundo pues el tema de cirrosis ha crecido muchísimo y es por eso la importancia de ir perfeccionando estas tecnologías. Vemos que hay 4 causas principales, ¿verdad?, que son la parte de hepatitis, alcohol y las enfermedades hepáticas no alcohólicas. Dentro de las tecnologías que ha creado Ecosens con FibroScan, pues además de que vemos que es para poder cuantificar la parte de esteatosis y de fibrosis, vemos que su tecnología es tecnología de referencia, con más de 2.500 publicaciones clínicas que sustentan la tecnología que se ha desarrollado durante estos 15 años, que además somos parte de los que creamos fármacos, trabajamos para poder desarrollar fármacos para enfermedades hepáticas. Entonces esto también habla muchísimo del compromiso de la marca para poder encontrar una solución para todo lo que tenga que ver con enfermedad hepática. Vemos que es un estudio que es costo efectivo porque no es un estudio caro en relación a la biopsia hepática, que además de que sabemos que es invasiva, pues lleva muchas complicaciones que pues generalmente como médicos nunca queremos que nuestros pacientes tengan. Entonces vemos que la ventaja del FibroScan 630 en relación a los modelos por debajo, que este es el tope que tiene Ecosens, es que tiene una ergonomía mejorada. Esto quiere decir que es un estudio que me permite poderlo hacer de una manera práctica, que además me permite poder cuantificar la rigidez esplénica, que es el único de todos los modelos que lo puede hacer, y que además de esto tiene un sistema de localización por ultrasonido que permite poder ubicar el vaso o el hígado, en dado caso fuera necesario, antes de poder realizar el estudio. Pues para los que hacen ultrasonido saben que el vaso es un órgano pues realmente un poco rebuscado, entonces es más fácil poderlo observar antes de poder ubicar la sonda para poder tomar las muestras de la rigidez esplénica. Entonces vemos que la rigidez de vaso ofrece 4 beneficios clínicos súper importantes, que es poder estratificar el riesgo de nuestros pacientes para enfermedades crónicas avanzadas hepáticas, poder monitorizar, como lo dijo el doctor, el grado de hipertensión portal que pueda tener nuestro paciente, evaluar a pacientes sin ausencia de cirrosis, pero que están presentando hipertensión portal, y que pues además no se ve afectado cuando el paciente tiene inflamación hepática. Entonces, esto mismo por el tema de que tiene muchísima sensibilidad del equipo.
Entonces vemos que tenemos el sistema de localización de vaso que yo les estaba comentando, que permite que eso viene integrado. Es como que tuviéramos un ultrasonido dentro del equipo sin necesidad de tener que llevar nosotros a nuestro paciente y referirlo a hacer un estudio de abdomen superior antes de mandarlo a hacer un fibroscan, sino que de una vez ahí mismo el médico, si tiene complicaciones para ubicación, agarra una sonda convexa que viene integrada dentro del equipo y le puede ver la ubicación exacta para que esto sea más rápido y así poderla cuantificar. Y esto es algo clave para el flujo de trabajo porque permite que sea muy rápido. Más adelante vamos a hablar de las tecnologías que ya vienen integradas en esta nueva versión que permiten que el estudio sea muchísimo más rápido de lo que era antes. O sea, que si el estudio antes se demoraba 15 minutos, ahora se va a demorar 5. Así de rápido, imagínense. En 5 minutos ustedes van a tener el diagnóstico de fibrosis y de esteatosis hepática. Y una de esas tecnologías brillantes que desarrolló Ecosense es el Smart Exam. Sí, que esto mejora la sensibilidad al momento de hacer el estudio. Logramos con esta tecnología de Smart Exam disminuir la variabilidad en un 50%. Imagínense eso, o sea, de la versión anterior a esta mejoramos un 50% la variabilidad, lo que permite que el estudio sea aún más sensible. Además de que nos permitió esta tecnología poder aumentar el rango de nuestros pacientes cuando nos referimos a pacientes obesos, ¿sí? Antes teníamos una limitante que era el peso de nuestro paciente y el índice de masa corporal, pero aumentamos en un 28% la capacidad para la distancia sonda cápsula hepática para poder penetrar más. Entonces eso permite que el rango de pacientes que podamos estudiar con estos equipos sea aún mejor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Logramos que se dedique más tiempo a nuestro paciente y menos tiempo a hacer el estudio. Como les digo, antes eran 15 minutos, ahora son 5. Y de la mano con el Smart Exam viene el CAP continuo. Pues el CAP ya les indicó el doctor que es el parámetro de atenuación continua, que es el que nos permite poder hacer la cuantificación de la esteatosis hepática. Y la diferencia entre el método estándar de antes al de ahora es que pues antes nosotros teníamos que hacer 10 mediciones de manera manual, ¿sí? Entonces íbamos tomando una, ¿verdad? En cambio ahora en un rango de tiempo corto de un solo, en una presión de botón, puede hacernos más de 200 tomas. Entonces, además que tiene un detector del tejido hepático que permite tener sensibilidad y únicamente tomar medidas si estamos en tejido hepático. Y ese es el algoritmo que tenemos ahora actualizado, ¿verdad? Que nos indica con esta línea verde alrededor del modo A, ese se llama modo A, para poder indicarnos que estamos específicamente en tejido hepático. Entonces, esto permite que sea todavía mayor sensible, porque el algoritmo únicamente utiliza medidas que son de tejido hepático. Si de repente respiramos, se metió pulmón, costilla, esas medidas no las toma en cuenta. Y aquí está lo que les decía de la distancia sonda cápsula, que aumentamos en un 28%, lo que nos permite abarcar el rango de pacientes que nosotros podemos referir para poder hacerles un fibroscan, porque generalmente los pacientes obesos tienden a necesitar este tipo de estudios o pacientes que se van a someter a cirugías bariátricas para bajar de peso. Entonces, para finalizar con el tema de la sonda, esto es importante porque vemos que ampliamos el tipo de pacientes que nosotros podemos manejar dentro del fibroscan, que es un estudio muy preciso, ¿sí? Un estudio que tiene mucha sensibilidad, que tiene mucha especificidad, que además con el algoritmo inteligente nos dice si realmente el paciente se puede o no hacer, que realmente es muy poco ahora ya con esta nueva versión del Smart Exam, de pacientes que nosotros realmente digamos a este paciente no se le pudo hacer. Yo a la fecha no he visto ninguno y he visto pacientes realmente obesos. Entonces eso es una ventaja, ¿verdad? Que ustedes sientan la confianza, que ustedes puedan referir a sus pacientes a Ebenecer para poder hacer este tipo de estudios y que puedan cuantificar tanto la fibrosis y la esteatosis hepática y pues la predicción de varices esofágicas.
estas fueron las tecnologías del equipo como tal. La verdad es que es bastante resumido porque lo principal era que conociéramos cuáles eran las ventajas clínicas que tenemos para poder referir a nuestros pacientes a este tipo de estudios y por qué nosotros deberíamos de referirlos a realizarse uno. Entonces, solo como para finalizar, voy a desconectar aquí. Voy a cambiar acá. Pues quiero hacer esta mención especial y quiero que todos sepan que este es realmente el primer FreeScan, no solo 630 Expert, no solo en Guatemala, sino que en toda Centroamérica. Sabemos realmente el compromiso que Benecer tiene para sus pacientes y para los médicos que refieran, y nosotros como distribuidores únicos de la marca aquí en Guatemala nos enorgullece siempre. Ellos siempre están a la vanguardia de la tecnología y pues de verdad muchas gracias por primero confiar en la tecnología y de estar comprometidos con sus pacientes, porque sabemos que eso es lo que ustedes hacen, ¿verdad? Y para lo que siempre están. Así que nosotros como Promed, que somos los distribuidores, pues es un orgullo también formar parte de esto, porque pues a nivel latinoamericano, créanme que esto suena, y como país también. Así que muchas gracias. ¿Lo dejo como fondo? Sí, por favor, gracias.